Continuando las clases prácticas profesionalizantes, vamos a ver a continuación dos operaciones de mecanizado. Una es el escariado y otra es el mandrilado. El escariado es una operación de acabado de agujero de gran precisión que se realiza con una herramienta multifilo. Ofrece un acabado superficial excelente, agujeros de calidad superior, tolerancias dimensionales estrechas gracias a su gran velocidad de penetración y a sus profundidades de corte reducidas. Pueden observar que la herramienta de escariado tiene múltiples filos. A su vez, el diámetro de la herramienta coincide con el diámetro de terminación del agujero de la pieza. Antes de escariar debemos efectuar la operación de taladrado. La operación de taladrado va a realizarse en un diámetro un poco más estrecho del requerido. Luego ingresa la herramienta de escariado, agrandando el agujero eh, y dejando la pieza en sus dimensiones definitivas, con niveles de tolerancia estrechos. Para la operación de escariado hay que tener en cuenta la profundidad de corte, la velocidad de avance, el material de la pieza, la excentricidad, etc. Una consideración importante es que el agujero que se realice mediante la operación de taladrado debe tener eh, un suficiente material para escariar y no en exceso. Eh, Cuando realizamos la operación de taladrado debemos dejar suficiente material para realizar el escariado, pero no en exceso. Para eso tenemos unas tablas que algunos fabricantes, como en este caso de herramientas, fabricantes de herramientas, utilizan, donde según el tipo de material y el diámetro del agujero, nos van a estar indicando el excedente de material con el que vamos a contar para realizar el mecanizado de escariado. Es decir, para un material, en este caso color azul, que indica acero para este fabricante de piezas, y para un diámetro, por ejemplo, de 3 a 5 milímetros, el exceso, digamos, de material que será retirado en la operación de escariado tiene que tener un espesor entre 0,1 y 0,2 milímetros. Es decir, para un determinado material, como en este caso color azul, acero y un diámetro entre 3 y 5 milímetros, el excedente material a escaria es de 0,1 a 0,2 milímetros. Vamos a ver a continuación un pequeño video donde se visualiza la herramienta de escariado y van a poder observar que la herramienta en el centro tiene un agujero por donde circula el líquido refrigerante. Es importante que el líquido refrigerante esté a una presión adecuada que nos permita garantizar la lubricación, digamos, de las piezas y la refrigeración de la misma, alargando, digamos, la vida útil de la herramienta. Acá pueden ver cómo se efectúa la operación de escariado en un centro de mecanizado. Pueden ver cómo rápidamente la herramienta se introduce en la pieza y efectúa los agujeros, digamos, con gran precisión. Para alargar la vida útil de la herramienta hay que tener en cuenta que esta herramienta se
afila, digamos, mediante la operación de rectificado. Es decir, tenemos que rectificar los filos de la herramienta para extender la vida útil de la misma. Esta es una herramienta de gran precisión y debemos proceder con cuidado en el mecanizado de la misma. A continuación vamos a ver el mandrilado de agujeros. El mandrilado de agujeros es un proceso de mecanizado empleado para ampliar y mejorar la calidad de un agujero existente. A la hora de mandrilar agujeros se disponen de una gran variedad de herramientas y sistemas. Las piezas a mandrilar en general no son todas iguales y puede haber distintos tipos de diseños y diámetros. Por eso la elección del sistema de mecanizado es importante. El objetivo del mandrilado es dejar la pieza con un nivel de acabado superficial muy preciso, con niveles de tolerancias estrechos. Para ello hay que tener en consideración el agujero, la forma del agujero, el diámetro de mandrilado, la profundidad, la tolerancia de acabado superficial y el tipo de agujero. Los tipos de agujeros pueden ser agujero pasante, un agujero ciego, un agujero bidiametral, un agujero cruzado o con corte intermitente. La operación de mandrilado se puede efectuar en dos partes. Una en desbaste, pueden ver la herramienta que en este caso tiene dos plaquitas. Realizando la operación de desbaste, previamente tenemos que tener el agujero realizado, ¿no? A través de la operación de taladrado. Luego de la operación de desbaste avanzamos con el acabado que nos permite conseguir una tolerancia de agujero estrecha y acabados superficiales de alta calidad. Van a observar que la herramienta de acabado tiene una sola plaquita. La profundidad de corte, digamos, va a ser pequeña. Es decir, va avanzando muy lentamente, repasando el diámetro del agujero, ajustando las tolerancias del mismo. Para la operación de mandrilado hay que tener en cuenta la pieza en particular porque el diseño de la pieza puede afectar a la operación en sí. El material de la misma, la maquinabilidad, la rotura de la viruta, la dureza, elementos de aleación, cómo sujetamos la pieza, cómo efectuamos el mecanizado, en qué posición. En el mandrilado la herramienta puede girar o puede girar también la pieza y la herramienta estar fija. Otra cuestión a tener en cuenta es la máquina. La máquina debe tener la capacidad de poder efectuar, digamos, la operación, tener la suficiente capacidad para sujetarla y evitar algún tipo de vibración. Tiene que tener estabilidad, potencia y capacidad de trabajo en cuanto a velocidad de usillo. Vamos a ver a continuación un video donde se puede visualizar la operación de mandrilado. Van a ver en este caso cómo se mueve la herramienta, cómo gira la herramienta. Pueden ver en este caso que estamos efectuando el mecanizado con una sola plaquita. Pueden visualizar cómo en el mandrilado también no solo se mecanizan agujeros cilíndricos, sino con conicidad. Y la herramienta puede estar posicionada
de distintas formas, inclusive pueden efectuar algún mandrilado en una superficie exterior, como figura en el video. Acá pueden ver una máquina de mandrilado. Pueden visualizar la estabilidad que tiene esta máquina, una máquina de gran porte, y efectúa una operación en un agujero de gran diámetro. Y pueden visualizar que este agujero también puede llegar a tener algo de conicidad. Este tipo de operaciones tienen que ser efectuadas con centros de mecanizado computarizado.